Bueno, buenas tardes a todos los que nos ven. Bienvenidos a este debate crítico sobre la película Radical. Esta actividad hace parte del curso de Comunicación Oral y Escrita 3 de la Escuela Normal Superior de Nocaima. Los integrantes son Karen López, Diego Vallejo quien les habla y voy a ser de locutor, Viviana Arévalo y Lisette Alvarado. Entonces, para empezar sobre esta crítica, el debate crítico, primero vamos a hablar sobre hacer una síntesis de la película. Bueno, buenas tardes. Me presento, Viviana Arévalo. Voy a realizar un pequeño síntesis de la película. Es una película mexicana basada en hechos reales, protagonizada por Eugenio Derbez, que en la película es pues como el personaje principal, que es el profesor Sergio, quien llega a esta escuela donde se caracteriza por estar por muy bajos rendimientos académicos de los estudiantes, donde también se vive mucha violencia, hay mucha falta de comunicación entre los alumnos, los profesores, bueno, que se está trabajando allí, a hacer las cosas diferentes, a escuchar a los estudiantes. Y pues esto genera también un poco de diferencia entre los maestros que ya están allí y los directrices, las personas que llevan el colegio, que lo direccionan. Pero al final se ve y se evidencia que esta metodología que el profesor Sergio está aplicando lleva unos frutos muy buenos, ya que pues hay un cambio muy positivo por parte de los estudiantes. Listo. Ya para entrar previo al debate, queremos expresar lo que como grupo vimos en cuanto a pedagogía en las competencias comunicativas del docente Sergio. Entonces, en una forma más global, él tiene una metodología pedagógica disruptiva, en donde rompe con lo tradicional. También tiene una pedagogía muy crítica. Él hace una crítica tanto al sistema de evaluación, una crítica a la forma de llevar a cabo las clases, el currículo, la forma en la que los estudiantes tienen que disponerse en el aula. Todo lo critica, pero desde su pedagogía. Y también observamos como grupo que hay un como cierto enfoque Montessori, donde él prepara el aula para el aprendimiento autónomo de los estudiantes. Por eso él en su primera intervención con los estudiantes formulaba una pregunta y es, ¿qué quieren aprender? Compañeros, ¿ustedes qué opinan sobre esa pregunta tan disruptiva que hace el profesor Sergio cuando toma clases por primera vez? Yo opino que fue algo que cambió como la perspectiva de los estudiantes, ya que ellos nunca en su ambiente escolar y de los profesores nunca fueron como, para ellos esos como que los tomaron en cuenta, ¿sí? ¿Qué quieren? Les hicieron una pregunta donde antes el profesor estaba como detrás de un escritorio, dando un dictado, unos parámetros, como siguiendo algo, un patrón lineal. Entonces, para ellos fue algo que impresionó y llamó la atención de una vez de ellos para poder, como que esa curiosidad, bueno, ¿por qué nos están preguntando? ¿Cuál es el interés? Como que despertó en eso, en ellos. Sí, él crea un ambiente como de confianza, de diálogo, en donde los niños se sienten partícipes de ahí. O sea, aprenden a escuchar, a crear. También la manera en cómo él entra al aula, como los niños encuentran el aula de clase, porque también, ¿te acuerdas que en todas las aulas están todos los niños organizados y él es el único como que generó un poquito de desorden, un ambiente distinto en esa parte y no fue malo? El timbre, que no les gustaba que sonara el timbre, que no se preocuparan por eso, que no finalizara la clase. Era como más eso, un poquito más de atención en esa parte. Listo, eso último que tú dices lo podemos ver en esta situación. Como grupo encontramos
que hay situaciones que hace el profesor Sergio donde hay una competencia comunicativa no verbal. Hay una kinesésica, una proxémica y una paralingüística. Compañeros, ¿ustedes qué actos vieron en estas competencias comunicativas no verbales? Primeramente, pues el profesor tomó como una posición diferente a los demás. Él quiso colocarse al nivel de los estudiantes, como que no mostró que él era la autoridad, que es el que mandaba, que es el que dirigía, sino que se puso al nivel de los estudiantes a escucharlos y generar esa confianza en ellos para poder trabajar con ellos bien y que ellos pudieran estar cómodos. Sí, él crea un ambiente como aprendizaje dinámico y participativo. Uh-huh. Algo distinto, más llamativo, que despertaran curiosidad en lo que estaban haciendo. Los niños se volvieron un poquito más abiertos mentalmente en lo que pensaban y más cuando les impuso el tema, él no les impuso, les puso el tema y ellos lo siguieron indagando fuera del aula, no solamente en el aula, sino también por fuera. Y se sintieron muy motivados. Sí, el profesor Sergio hace uso de una proxemia, que es el uso del espacio del entorno. Por ejemplo, cuando arma con los pupitres barcos y dice que solo le caben 6 integrantes. Ahí hace formar como un tipo de pedagogía en equipo constructivista. Listo. Otras situaciones en donde encontramos competencias son lingüísticas, de cultura e ideológicas. Podemos encontrarlas. Ayúdenme, compañeros. Podemos encontrar la competencia sociolingüística, cultural e ideológica. Entonces, pues ahí es donde él les habla a los estudiantes como de una forma más clara, ¿sí? Como no tanto lenguaje profesional o palabras técnicas que ellos no puedan entender, no, él les habla en lo cultural, en lo que están viviendo, en lo cotidiano, en el ambiente en el que ellos viven, les habla muy claramente para que ellos puedan entender la información que él les quiere transmitir. Sí, también él es muy emocional y muy pedagógico y muy crítico en todos esos sentidos. Porque emocional, él se presta para que ellos entiendan y ellos también, o sea, se dejan llevar por el diálogo con ellos, empiezan a comprenderlos, él empieza a saber cómo saberlos llevar. Listo. Que tuvo la manera también de llevar la clase a cabo con cómo les explicaba cuando fuera del aula. O sea, los niños poco a poco le una herramienta a él y él fue resolviéndolo con ellos afuera también del aula, del salón, cuando los metió al agua, o sea, todo ese tema cuando se metió al agua con el director. Ellos ayudaron también mucho cuando llegaban a casa y miraban situaciones y ahí también iban resolviendo el problema, iban resolviendo el tema que él les propuso. Sí, compañeros. Sí. Listo. Otra competencia otra competencia comunicativa fue una estratégica y pragmática. Pragmática es tener un discurso enfocado al momento, al contexto, a la situación, a las emociones. Compañeros, ¿qué opiniones tienen sobre esto? Es que, por ejemplo, él les ayuda como a manejar esas emociones de frustración para poder preguntas, resolver problemas. Él también les habla sobre uso como de falta de pronto de parte de los padres. Entonces, existe esa comunicación que usó la estrategia de ponerse como en el lugar de ellos y al nivel de ellos para poderlos, que ellos entendieran y que entender lo que ellos estaban viviendo.
¿Otra opinión? Listo, también hay competencias comunicativas, discursivas y estilísticas en la forma en que aborda el diálogo con diversos actores sociales diferentes a los estudiantes, porque un profesor se espera, no solo se espera que tenga comunicación con los estudiantes, sino también con padres de familia, con consejo directivo, con representación estudiantil, juntas de acción comunal. Entonces, en el caso de la película vemos él cómo aborda sus competencias comunicativas de una forma, de un estilo diverso, diferente. ¿Cómo lo podemos evidenciar, compañeros? Por ejemplo, como él actuó con Nico. Él actuó con Nico apoyándolo, escuchándolo. No fue a hablar de una vez con el coordinador. O sea, le dio la confianza de que él mismo decidiera cuál era el camino que quería elegir. Y el niño se sentía muy seguro en el colegio, él quería seguir estudiando. Entonces siempre, o sea, los niños vieron esa confianza, vieron ya el colegio como algo motivador. Como para seguir creando. Y a pesar de la poca herramienta que carecían de todo lo que ellos no tenían, fueron muy recursivos en solucionar. Resolvieron el problema. Él también tuvo su momento de frustración, el profesor, por lo que pasó. Entonces, él no se fijó ahí de que en la solución que él al comienzo inició, de todo lo que él hizo, los niños sí dieron resultados, sino que en el momento de frustración no se fijó en eso, pero los niños le dieron un resultado positivo, crearon cosas que él no se imaginó cuando fue descubriendo, cuando visitó al papá de la niña, cuando visitó a Paloma, cuando fue a la casita donde vivía Nico, y vio el barco, que él resolvió de que sellando los huequitos el barco no se hundía. La niña que quería ser filósofa, pero por el tema familiar, la mamá le troncó. Eso es un sueño troncado de esa niña, porque la mamá lo que hizo fue enfocarla más bien en cuidar a sus hermanos y no en su futuro. Sí, y eso lo vemos mucho. Esos casos se miran mucho en la vida cotidiana que se lleva, que uno mira que hay niños que usted tiene que hacer esto y después, toma de segundo su educación, su estudio. Sabiendo que pues apoyándolos podemos a que ellos exploren y se abran más. Entonces ahí entendemos que la educación innovadora que tomó el profe fue muy positiva. Sí, digamos, esa situación que tuvo con el padre Paloma, que ninguno sabía el potencial de la niña, el estilo de comunicación que tuvo con el padre para hacerlos sentir, recapacitar de que tenía en su casa una persona muy capaz de hacer cosas, es una competencia que los docentes debemos tener, los docentes debemos afilar, una cosa muy importante para nuestra labor diaria. Listo, compañeros, ya para finalizar con las conclusiones, hago una pregunta. ¿Por qué se estimulan los cambios que hace el profesor Sergio? Entonces, antes de eso, yo quiero hacer recapacitar en la forma en que el profesor pone más sobre la curiosidad sobre el currículo. Otra forma en que estimula los cambios es a tener una comunicación asertiva con los padres y con su director, que también lo hizo cambiar mucho en su forma de trabajar. ¿Qué otras cosas estimularon? ¿Qué cambios vieron ustedes que estimuló el profesor Sergio? Yo creo que lo más importante ahí es la comunicación. La comunicación que él tuvo con todos ellos, con los alumnos, tanto como el equipo de profesores y de interdisciplinario del colegio. También cuando él mostraba esta postura ante ellos, sí, lo que estaba haciendo con ellos, la metodología que estaba usando, entonces también mostró seguridad a todo el personal. Entonces fue algo que él le daba miedo, pero él se atrevió a hacerlo, ¿sí? Porque también, como dijo Lizeth, él tuvo dudas. Entonces,
pues todo salió muy bien, pudo hacerse los cambios y en pocas palabras la comunicación es lo más importante que debemos tener, y más en ámbitos donde de pronto se vive mucho la violencia, ¿sí? Porque creo que cada uno de nosotros, pues yo donde vivo, se vive la violencia a gran magnitud, donde ven reclutamientos, donde se ven deserción de los alumnos en los colegios por la falta de transporte, los difíciles accesos a los colegios. Entonces, uno como profesor tiene que generar una buena comunicación con los padres, con los alumnos, para poder tener ese contacto y de que los niños no de pronto desierten o que hayan otras situaciones malas en las situaciones escolares que se presentan con los alumnos. Sí, tener una buena comunicación colaborativa también con estudiantes, con los padres de familia. A veces tenemos que apoyarlos y aprender a escuchar. Hay muchas situaciones en las que uno tiene que aprender a escuchar. Me gustó porque él conoció una partecita que yo siento que él conoció antes de empezar todo el proceso, el plantel como educativo, cómo manejaban todo. Y siento que asumió ese reto y lo logró. Entonces eso fue algo bonito de parte de la entrega como profesor, como docente, porque fue una entrega total. O sea, él no se retiró, no renunció, sino que continuó, y eso es lo que lleva a cambios positivos, de lo que decían ustedes, a cambios positivos en los niños en temas de que no dejen la escuela, de que qué pasa con ellos, porque muchos no crean solamente por el motivo de tener una mala compañía en la calle, eso hace que ellos también dejen el colegio, lo que se evidenciaba en la película, los bajos recursos. Entonces él lo que hizo fue crear mucha curiosidad en ellos, y esa curiosidad fue positiva en temas de que pudieron crear cosas que él menos se imaginó que podían hacer, y fue algo chévere, bonito. Listo. Entonces, explorar, a crear y a creer en ellos, a motivarse. Sí, fomentó mucho la autodisciplina por la curiosidad al estudio. Bueno, entonces, para cerrar, vemos que un docente debe ser un comunicador muy competente. Debe aplicar su saber ser, sus conocer y su ser, porque él es formador de individuos que tienen que ser funcionales para la sociedad, como son los estudiantes, y en nuestro caso más particular, los muchachos de primaria. Bueno, les agradezco a todos por sus aportes, por su tiempo. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Diego, Viviana, Karen. Gracias. Bueno.